En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con un mensaje de ayer 25 de junio de 2026. Dice: Queridos hijos, alégrense conmigo, porque el Altísimo me permite estar con ustedes para guiarlos hacia Él, que es el camino, la verdad y la vida. Alégrense, hijitos, y permanezcan gozosos aún en las dificultades, y tendrán fuerza, porque serán conscientes de que son pasajeros y sabrán ofrecerlo todo a Dios. Por eso, no olviden, yo soy su madre y los amo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Entonces, las 4:30 pasado, y miren cómo el sudor, el calor sofocante, impresionante, hermanos. Hermanos, entonces, para comenzar, en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Amós: odien el mal y amen el bien. Restablezcan el derecho en el tribunal. Quizá el Señor Dios Todopoderoso tenga piedad del resto. Amós 5:15. Entonces, para comenzar, la Virgen dice en el mensaje de ayer: alégrense más de una vez. Y como me decía el Señor, que demostrara dónde está en la Biblia los mensajes de la Virgen. Encontramos en San Mateo cuando dice: alégrense cuando la causa sea mía. Lo único que tú debes asegurarte es la causa. Cuando la causa es de Dios, debemos alegrarnos. Cuando comenzó, como decía ayer en el video, lo hemos logrado a la Virgen. Porque lo único que los demonios querían hacer es llover durante estos 9 días para burlarse de la Virgen. Yaiuto y Teimoise ya daba demasiado gusto la novena, hasta que cada palabra que cuando María Pavlovich, no hagan caso al Denisito, al dragoncito, cada palabra que decía en el Ave María la videnta, yo escuchaba y miraba mi corazón. Y cuando más lento hacía el estrabo María, mi corazón se llenaba de amor, lejos de ella, que te va a transmitir miedo, cobardía o amenaza o impureza. En cada Ave María se llenaba el corazón de amor, hasta que el dragón, los espíritus de Denisito, dragoncito, demonio maldito, pa, 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 explotaron. Un poco apaité y dice a la llana evidente. Son policías, no hagan caso. Le conozco hasta quiénes son su esposa y de dónde vienen, entra y salen. Entonces, una lástima. Un poco apaité y la Virgen le dejó todo agujereado a la Virgen. Y así ellos hacen para vaciar la mente. A ella se está llevando
dos luchas. El dragón, la antigua serpiente, contra la mujer. Pero ¿quién? Vamos a justificar el dragoncito Putin, como decía el demonio. Al único que le tengo miedo es a Putin. Ni quiere decir a quién, como decía este Denisito, que no va a aguantar mucho tiempo. Por experiencia les digo. Porque la obra, el reino es de Dios, Padre. Como decía aquel ángel, muévete, que ya han matado a quien quería matar al niño. Esa es la fe que yo sostengo, que van a morir todos los policías en un segundo, que van a desaparecer todos los de Denis, su familia Denis, porque el reino es de Dios. No es mi nombre, no es el nombre tuyo. Esto ya tiene una experiencia de 2000 años, como decía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos, por ejemplo, en tiempo de Sennacherib, uno solo de nosotros puede con más de 120,000. Yo ya sé hasta lo que me van a decir, no van a querer saber nada los policías, pero yo le tengo un mensaje a los policías que me rodean. Una sola palabra denme, que me van a dejar salir de su país. No me expulsen porque miren que soy pobre y no soy ladrón como ustedes. Para conseguir para mi pasaje 20, 30 millones, ¿dónde yo voy a conseguir? No vendo órganos como ustedes, no vendo a mis prójimos, no recibo de Prevost, el puto mayor. Y para conseguir tengo que mendigar, pedir auxilio. No va a faltar que trabaje esto que aquello. No le interesa ni su vida, como decía. Voy a dejar esto como documento y doy testimonio y dejo como testimonio el sol, el cielo, la luna, las estrellas y todo lo que existe. Que durante que yo esté aquí con la Virgen y estuve aquí durante 3 años, ni uno solo murió en el pueblo, ni de hambre, ni de COVID, ni de guerra, ni de peste, ni de vacuna que se presente ahora. Ni uno solo. Porque como decía, va a pasar lo mismo que pasó en el segundo pueblo. Cuando yo ya no esté aquí, lo primero que vas a ver en internet, ayúdanos, auxilio. No hagan caso, se están moviendo los malagradecidos. Tú le das la vida a ellos, la libertad. Como decía el Señor, que serán muy felices a los que están pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahora que está Trump, no solamente tienen la felicidad, sino la libertad, tienen la paz, el juicio, la sabiduría, la inteligencia. Porque como decía, después de lo que me ha dicho el Padre, si Estados Unidos vuelve a atacar a, amén, Señor, vuelve a atacar a Irán, yo ya no voy a entremeterme, ni aunque maten, ya han matado a mi abuelo, ya me han desangrado todo, ya no voy a hablar por lo que me ha dicho el Señor. El consejo que le he dado a Prevost, que él y su grupito mejor que se vaya, porque no solamente va a haber un golpe de estado, que no solamente con mi sangre voy a pagar, sino que muchos inocentes. Entonces, vamos a escuchar nuestro corazón para someter a los demonios. Cuando llegué en Sarajevo, dijo el Señor, aquí ya está todo comprado. Hacia donde mire vaya, espíritu de perro. Modo perro yo le llamo aquí. Recuerden que en el cielo Dios llama perro a los comunistas. Ya está todo comprado.
Yo he ido en países más civilizados y mucho más altos y nunca han tratado así a la Virgen. Ni por más que no esté de acuerdo contigo, no sea de tu religión como ustedes dicen. Pero vamos despacio. No tratan así. Yo pensé que en la ciudad de Mir amaban a la Virgen. Le ha dado la libertad, la vida. A lo menos tienen libertad de religión, ¿no? Algunos se llaman cristianos, qué sé yo. Pero otro era la sorpresa. Entonces no dejaron pasar a la Virgen y eso queda en el tiempo y en la eternidad como ejemplo para el mundo entero, como decían los policías. A lo menos si me van a expulsar, denme su palabra que me van a dejar salir de su país. Es lo único que estoy pidiendo y el mundo entero está haciendo testimonio porque para mí conseguir, yo sé que ustedes son ricos, venden órganos, ustedes consiguen, pero para mí la Virgen es un cielo para conseguir tanto dinero para viajar. Entonces, vamos despacio. En el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Estoy llenando tu corazón de odio, porque aquí odian la justicia y la verdad, pero como me decían, golpea a los más grandes, porque son muy pequeños los musulmanes y aquí los denistas, los que vinieron a estudiar qué armas tienen. Encontraron dos y un avión y helicóptero y ni arma nuclear tienen y andan diciendo la OTAN, la OTAN. Y sabemos quién maneja la OTAN. Mientras que el presidente de Croacia se llama católico, pero tiene vergüenza, agnóstico, y anda diciendo Estados Unidos y la OTAN, Estados Unidos y la OTAN. Miren que ayer me estaba mostrando que todo Estados Unidos está estirando a favor de la Virgen, que quiere que la Virgen tenga éxito. Pero vamos por este camino. En el Antiguo Testamento, ¿quién fue el que caminó sobre las aguas? Los israelitas. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue quien caminó sobre las aguas? Jesucristo el Mesías. En el Antiguo Testamento, ¿quién comió maná, codornices, dio de comer a más de 5.000 personas? Los israelitas. Moisés. ¿Quién bebió del agua de la roca? Los israelitas. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue el que dio de comer a más de 5.000? Sin contar, quiere decir que había más de 20.000, más de 30.000 mujeres y niños. Jesús el Mesías. ¿Quién fue el que dijo, el que crea en mí, de su corazón manarán ríos de agua viva? Jesús el Mesías. No solo se asemeja, sino que es uno solo. Como decía, miren ustedes lo que nosotros ayer estábamos predicando y ese día mismo da el mensaje de la Virgen, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. La Virgen siempre están de acuerdo. Y ahí veía en la noticia, como decía, 27 años de cárcel por vender mascarilla, vacunas, que por corrupción, por COVID, por robo. Y el ejemplo que dieron para el mundo, la valentía de los españoles, que a su propio gobierno. Lo que decía, aquí hay gente que no pueden ni ver ni oír, que
han sido desangrados y están siendo desangrados, secuestrados, asesinados, expulsados. Y cada día más, como ya no les sirve su cohetito chino y ya está apagado su fábrica y los brujos ya no tienen poder, buscan nuevas leyes, porque su enfermedad para sacar el órgano a su ser querido, porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Yo me recuerdo que cuando llegué en el manicomio, dijo el Señor, aquí hay un régimen y se van a matar en el baño. Cuando yo dije, enseguida ya me cambiaron de lugar, me llevaron en un mejor. Y cuando estaba leyendo el libro de Mir, decía régimen, régimen. ¿Y quién les ha dado la libertad? Como sabemos que de los indios, los epítetos de violencia, porque eso es lo que yo no entiendo de... Yo sé que va a volver a ganar nuevamente Melanie porque los chinos van a pagar todo, pero una verdadera vergüenza que la madre se someta al hijo, porque los italianos fueron los que fundaron, ¿m?, a los chinos. ¿Y cómo tú vas a someterte a algo inferior cuando tú eres alguien superior? Y algunos van a decir, ha hablado mal de Italia. En ningún momento hablé mal. Eso es la verdad. La fe decía que viene de los judíos, porque Jesucristo era judío y yo me imagino que son cristianos. A lo menos yo conozco algunos que son verdaderos, pero vamos despacio. Yo aquí voy a dar la causa y la razón por qué yo no hago lo mismo que ellos. Desde que la Virgen me ha dicho, has hecho bien en llevar todo a la fe. Vamos a comenzar con la cabeza de ellos. Ya en tiempo de Bergoglio, y lo que ni Bergoglio se atrevió y tenía vergüenza para miren lo que está haciendo ahora el jueguito, llamemos así. ¿Qué es lo que ellos hacen? Levantan la mano. Como decía, vienen las monjas, las religiosas, los padres o los buenos, prevo, justicia, justicia. Ahí ya me respondieron cuando yo había preguntado, si ustedes aquí llaman a Jesús, que es el diablo, entonces ¿a quién llaman Cristo? Y como decía ahí una pagada, es el mismo Cristo quien me miró por pruebas. Bueno, supongamos que yo caigo en ese pensamiento y entro en el pensamiento de él. Y yo me imagino y pienso, Cristo es puto, es plaga, inútil, secuestrador, asesino, porquería de mierda. Ha dejado a toda Europa sin luz. Como me decía anoche la Virgen, ve por ese camino para iluminar. Ya los otros caminos se iluminaron, todo va a quedar como ejemplo. Para dar luz, no solamente a valentía, qué sé yo, la Virgen. Yo voy a creer, Dios ha bajado de su trono, ha dejado de ser Dios y ahora pasa a ser criatura, se va a revolcar a bendecir a los putos. Ni los demonios tienen vergüenza, como decía, o como decía el padre Bosco, son peores que nosotros, decía el demonio, por estas personas. Lo que ni los demonios se atreven a decir y hacer, ellos se atreven a decir porque aún no han tenido la experiencia en el infierno, ya aquí en la tierra, cómo se le trata. Como si algún puto me está viendo como prevoz.
Si lo único que debes asegurarte, si estas palabras son verdaderas, lo que voy a decir, es verdad que se le mete una columna en el ano y se le saca por la boca y vive así eternamente en el infierno. Busca en el mundo personas verdaderas, en el mundo entero. Porque cuando anteayer estaba bajando, veía mi pensamiento y Sodoma y Gomorra, puro Sodoma y Gomorra. Entonces ya estoy así esperando que caiga fuego del cielo. Puro Sodoma y Gomorra. El pensamiento es de Sodoma y Gomorra. Es lo que aquí vence, como decía el Papa, puto, el párroco puto, el, ¿cómo se dice? El, los policías son todos putos. ¿Por qué? Porque han hecho lo que los putos han putizado a todo el mundo. Y ahí oremos sobre ellos. Es la única esperanza que le espera a ellos. Decirle la verdad. Aquí lo único que tú no debes decirle, y luego dicen, oye, Eva y te ha hablado todo mal. Una sola palabra. Díganme, ¿qué está mal aquí? Como decía el profeta Jeremías, claramente. Además, él era judío. Y en su propio pueblo él denunciaba: quien no se someta a Nabucodonosor, decía, será trillado. Y todo el mundo, traidor, esto que él estaba haciendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Como decía el Padre, espera que se abran los 10 secretos. A ver ahí dónde se esconden del Padre. Pero vamos despacio nosotros. Supongamos que estamos 70 años antes de la muerte de Jesucristo, cuando Jesucristo iba llegando en Jerusalén y todo el mundo, hosana, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el mundo lo alababa. Y cuando el propio Jesucristo vio a Jerusalén, empezó a llorar y exclamó: Jerusalén, si tú también hubieras reconocido el camino de la paz, pero yo te digo que llegará un tiempo que tus enemigos te rodearán y te prenderán fuego. 70 años después va llegando un italiano llamado Tito. Imagínense, pues yo ya soy muy apurado. 70 años después de la muerte, derrocó, destruyó, desarraigó, dejó Jerusalén, cumplió la profecía del propio Jesucristo, un hombre que cumplió. Por eso decía, ¿quién fue que en el Antiguo Testamento hizo tales cosas? Bueno, ahora vamos a dejar la razón y vamos a caminar un poco por la fe. Esto voy a hablar por amor a los buenos, que quiero explicar una cosa también para los que dicen, ¿qué nos va a enseñar este? ¿Qué vamos a aprender de él? A los buenos yo le digo, lo único que quiero que aprendan aquí es la cárcel, la tortura. ¿Para qué tú quieres tu libertad si ya vas a vivir preso en tu propia casa? No puedes ni salir. Ayer me fui para comprar un poco de comida y la patrulla se pone ahí delante mismo del supermercado. Y como tú vas a ir a comprar, yo me imagino qué va a pasar en el 2030 cuando todo sea obligatorio. Ya me cerraron el supermercado con una patrulla.
Y como ahí me agarró un dolor de cabeza, no pude dormir toda la noche porque tenía hambre. Yo ya me imagino, como decía, puede ser el último mundial. Porque en el 2030, ¿quién va a jugar Prevost contra la Agenda 2030? Una sola lengua, una sola nación, un solo dinero. Se acabó el patriotismo, las naciones se acabaron. El idioma, el orgullo que tanto ustedes tienen, sino que el que no se someta, ya sabemos. Recuerden que en tiempo de COVID se cerraron todos los estadios y una locura. Esto primera vez yo he escuchado y he visto en mi propia vida que en un mundial, porque el mundo uno amicina, el mundo uno es pequeño. Amén, Señor. Y que en un mundial no haya personas en el estadio es una noticia de último, porque el mundo incontable. Y recuerden, en los mundiales antiguos, no solamente los estadios, sino las calles alrededor y toda la ciudad se llenaba de personas del mundo entero. Y ahora, eso es ya para pensar. Pero estamos en el tiempo de los putos que a los hombres ya no les gusta ni el fútbol. Ya no quieren ni ver ni partido ni jugar porque están muy desviados, como la Virgen los llama los destructores. Como decía, cada vez que salga uno de los putos también siempre está ahí para avergonzar a la Virgen. Pero vamos despacio. Vamos a ver qué podemos hacer del espiritito de violencia que está viniendo y del miedo. Y tienen razón para tener miedo. Vamos despacio. ¿Por qué yo no hago el levanto la mano? ¿Qué es lo que ellos levantan? La mano. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? No hagan justicia por mano propia. Primero porque no soy juez para juzgar sin conocimiento, razón, ni de dónde, ni para qué, ni por qué. ¿Quién soy yo para decir, para levantar mi izquierda o mi derecha? Ayer había explicado por qué no muestro mi aparato. ¿Ah? Miren cómo han terminado lo que están haciendo. O por qué no soy demonio. Todo el mundo, el que está destinado de ir a la cárcel, irá a la cárcel. Tampoco soy policía, los policías estudian 2 años. Encima de ellos está el gobierno, el presidente. Encima del presidente están los reyes, encima de los reyes están los sacerdotes. Está el Papa, el verdadero, encima está Dios, en primer lugar. Pero si yo voy a estar siendo como juez mostrando ir a la cárcel, ¿a ti qué te importa? Dijo Jesús al propio Pedro, el primer papa. Como me decía, está caliente aún su cara, me decía el Señor, por los 9 días de novena que han hecho la Virgen, como ha garroteado. Y me decía el Señor, no es bueno dormir durante que la Virgen esté ligando. Porque si hacen llover, van a empezar, la Virgen que está en el corazón de las videntas y de sus hijos, empiezan a garrotear, porque está el sicario de la carne y está el sicario espiritual, que vamos a hablar también. Pero vamos despacio, ya que tenemos, antes de que nos atropellen. La razón es, también quiero hacer un llamado a las mujeres. Ayer decía que sin las mujeres el mundo no existiría. Y sin el hombre nada tendría sentido. La raíz es el hombre. Pero quiero dirigirme a las mujeres. Primero, un día eh, estaba esperando un colectivo para viajar y vino una prostituta. Tenía un escote bien tapado. Vino el primer cliente, se fue. Volvió, vino otro. Todo tapado. Cuando me fui
en la misa, estaba mirando cómo las mujeres estaban vestidas y luego me pidieron para que diera mi testimonio y me acordé de lo que veía y decía, las prostitutas se visten mucho mejor que ustedes. No tienen vergüenza. Empecé a decir esto que aquello. Porque yo le digo, por amor le digo a las santas mujeres, mujer, por amor a tu esposo, a tus hijos, no te agaches, eso se vende aquí. Nuestra mayor lucha con la Virgen es queriendo salvar los órganos, hasta 800,000 hemos escuchado que se paga por eso. Siéntate, si vas a hacer tu necesidad. El demonio es astuto, siempre te agarra en tu necesidad. Pero si eres consciente, siéntate, no te agaches, porque hay un mundo entre la mafia, los mafiosos, ah, el dragón, la antigua serpiente y la Virgen como estamos llevando aquí, que por falta de una educación, que las mujeres se sientan, no se agachen, porque el 60% que te rodea, como decía anoche, impresionante como el espíritu de suicida tengo detrás mío, el espiritito de muerte. Y esto decía la Virgen en el mensaje, la sombra de la muerte los envuelve para seducirlos, para que tengan miedo, para que dejen de predicar, hacer el bien. Recuerden que Dios hizo el corazón y la verdadera belleza está en el corazón de las mujeres. Lo que hay que concientizar el valor de una mujer, como decía, la plenitud de la mujer está siendo madre en sus hijos, la felicidad, su reinado. ¿Quién va a rezar por la conversión de su esposo? ¿Quién va a educar a sus hijos? ¿Quién va a formar su casa? ¿Quién va a ser la reina, la señora? La última palabra dentro de su casa. ¿Quién va a perdonar a su esposo? ¿Quién va a luchar por su esposo o por sus hijos? Mientras que tú regalas a tus hijos, a tu esposo y tú en otras cosas. Miren, hermanas, si me ve alguna mujer, me están viendo las religiosas. Como decía Eva antes del pecado y Eva después del pecado. Por causa de una mujer morimos todos. Por culpa de uno, hasta hoy día nos alcanza a todos. Para que ustedes vean la consecuencia del pecado. Pero vamos despacio. Así ellos, primero el pium pium. Miren que no están haciendo, porque están ahí detrás haciendo ruido. Para que tú te olvides. Y no solamente a mí, sino que al mundo entero donde se predica y donde se dice la verdad. El dragón hace siempre lo mismo. O la antigua serpiente. Para vaciarte la mente. Entonces la gente queda y no sabe qué decir ni qué hacer. Y ahí dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, Hijo de hombre, di esto, Espíritu Santo, ven y sopla por los cuatro vientos para que estos muertos vivan. En ese momento, como Cristo decía, que el Espíritu Santo vendrá en auxilio de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes recuerden y no tengan miedo. El coraje, como decía, lo único que tú debes tener aquí es la valentía, el coraje. No tengan miedo, como decía, no le temo a este pueblo que me rodea, que me amenaza por todas partes. Que uno solo basta para que todo sea cadáver.
En vano ustedes le tienen miedo a este espiritito de muerte, espiritito de suicida, espiritito de persecución. El sentimiento es solo un sentido. Dios puede hacer que ya no sientas. Vamos despacio. Voy a comenzar nuevamente con Jesucristo, porque Él es el que está sentado a la derecha del Padre. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Lo que decía Atrún, he visto que eh, el vicepresidente Vance, él había hecho una cosa que solamente Cristo puede hacer. Y cuando él habla, yo reconozco a Jesús en su corazón cuando habla. Trun es el Padre. Yo conozco a mi Padre cuando habla y cuando actúa. Sé cuando es el diablo, sé cuando es Dios, como me decía, mantente callado hasta que hable quien tenga que hablar. Y ahí he visto que la señora de las FARC antidroga habló. Hasta ahora ni una sola palabra he visto que Shinambu vuelva a hablar. Le puso en su lugar. Ahí sí, ejército con ejército, como decía. Ahí envíen a su espía. Ahí envíen, ¿no? Para que se crea en Dios y a ver cómo salen. Y lo que aquí falta con la Virgen es una justificación. Falta un ejército verdadero para defender a la Virgen con fruto, con obras. Como decía a una persona ayer, cuando pienses que estoy loco o cuando te dicen que estoy loco, ve y contempla el Santísimo. Porque aquí delante del sol, me van a llamar franciscano, esto lo más importante es la vida. Contempla el Santísimo y di en tu corazón, ¿será que un loco va a poder hacer esto? Como decía un obispo, ¿cómo es que lo han hecho? Y yo te diré aquí cómo lo hemos hecho. Mi hijo quiere establecer una capilla de adoración. ¿Cómo? Con la Virgen. Fue la Virgen quien pidió y delante del sol mientras que el mundo entero está muriendo, porque yo tengo la experiencia aquí, el viento todo tapado, los brújulos del miedo, el pavor, el hambre, la peste. Imposible, mi primera preocupación era, Padre, ¿cómo vamos a construir con este frío, con este tiempo? Y miren ahora, como decía, queda como testimonio que durante que yo estuve aquí en Medjugorje, ni uno solo murieron y no van a morir. Las 4 de la mañana, calor sofocante, van a morir de calor. En marzo ya estaba todo seco. Y la Virgen me ha dicho anteayer, lo que más me gusta es tu ayuno, porque mueve más gente. Iba a hacer un trabajo que el ayuno mueve más. Bueno, ahora vamos a cargarnos un poco, a recuperar la sangre y luego vamos a seguir el ayuno. Lo que más le gusta a la Virgen, dice, es el ayuno, que se ayune. Y la gente van a ver aquí, sofocante, el calor, terrible. Las 4:30, a las 5, mire cómo está, que va a pasar al mediodía a las 12. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Jesucristo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y como nosotros, como dice Juan, sabemos que el mundo yace bajo el poder de las sí, tienen poder, se le ha dado, como decía, cuando aquí todo ya está comprado. Tú donde te muevas, vaya día, ya todo está comprado. Y como decía, ¿qué hubiera pasado si hubieran ayudado a la Virgen, le hubieran dado documento, casa para sobrevivir? Porque esto es temporal. También me espera otro país en el mundo.
Porque ayer estaba pensando, me salió muy caro esta tierra, esta misión. Ya han matado a quien más amaba, que era mi abuela. Que se me aparecía ya en vida, tenía dislocación. Era la Virgen, ellas van a venir, esto va a pasar, esto. Siempre me avisaba cuando el gobierno se movía. Y no solamente mi propia sangre, 2 veces ya fui secuestrado, 2 veces ya derramé mi sangre. El propio Cristo me había dicho en el 2019, ¿quieres darme tu sangre? Sí quiero. Le había ofrecido mi sangre. Y mi preocupación y mi pregunta a Dios, mira, Padre, ahora voy a hablar de un mundo, de un país que son 100.000 millones de veces más poderosos que ustedes. Y están entre más de 100 veces más que ustedes. Ustedes deberían, con 40 años, de haberle dado gratis ya a la Virgen. Porque como decía, como no pudieron atajar esta aparición, construyeron en cada esquina, por bolsa el dinero, por manada, millones, se enriquecen, ya no saben qué hacer. Le llaman de todo el mundo para pedirle informaciones, como decía la Virgen, Madre, ¿cómo es que me ven? Porque cada vez que voy a pisar el asfalto, boom, boom, pasan. Y me responde, porque tienen miradores. Ahora mismo me están mirando de esos edificios. Cuando aquí yo ya no puedo dormir. Cuando entro en la casita ya vienen a orinar, a cagar, a patear, a traer policía. Porque los miradores ya avisan y ya te atropellan. Me decía la Virgen, duerme porque habrá un tiempo que ya no te dejarán dormir. Imagínense, pero vamos a dejar que en ese tiempo Dios nos va a dar la gracia. Como decía, ¿acaso hay algo imposible para Dios? El propio Dios. Y el propio Dios ha dicho a Moisés, escucha bien, ¿acaso mis brazos ha perdido la fuerza para no cumplir mis palabras? Ahora mismo verás. Y Dios sopló sobre el mar y una manada de comida, como decía aquí, en el 2019 cuando yo llegué, traje detrás mío jugador, empresario, el mundo entero detrás de la Virgen. Todo el mundo vamos a construir, vamos. Yo decía a los jugadores, vengan a abrir cualquier almacén para ayudar a los pobres, a todo el mundo. En la primera semana me agarraron el 60 y el 90% de los ricos, de los empresarios, porque como decía, miren, y yo le digo a los dragones, pedí una pensar, ustedes no piensan, miren ahora durante 40 años hasta nuestros hijos les ha dado comida, tienen ropa, miren la riqueza, auto de lujo, edificio de lo mejor. Ustedes no piensan que si dejan que se construya el santuario a la Virgen, 100 veces más van a aumentar su riqueza. 100 veces más van a venir gente del mundo entero, empresarios, ricos. Estoy hablando de gente buena, gente limpia. No estoy hablando de mis pecados, sino que hay en el mundo gente sana aún que tiene la Virgen. Y qué tontos, porque ellos son los primeros quien va a entrar, quien va a salir, esto, aquello. Y la esperanza, ¿dónde queda? La primera semana me agarraron y los jugadores y los empresarios y los más ricos y los buenos presidentes y Cangue y Paité se debilitaron todo porque ¿quién va a querer venir a gastar toda su vida? Le van a agarrar y le van a echar y ¿cómo van a quedar esos empresarios? Va a empezar a llover nuevamente todos los días, va a pasar hambre, muerte, COVID, vacuna, una desgracia como antaño nuevamente. Se perdió el 60 y el 90% y por encima de eso, asfaltado de punta a punta, iluminación de punta a punta, y por eso es que a mí me llaman cheat, me llaman anticristo,
Porque yo le denuncio al presidente, yo le denuncio a los demonios, a los ladrones. ¿Y saben qué ellos hacen? Por vergüenza empiezan a limpiar, a construir, y en todo el mundo es lo mismo. Porque la Virgen los denuncia, son ladrones sin vergüenza y roban esto que aquello. Y por vergüenza empiezan a construir, a limpiar. A lo menos van a quedar un foco de luz ahí hasta que los drogadictos echen todo nuevamente. Jesús es la luz de nuestra vida. Hasta aquí la razón. Ahora la fe. ¿Quién en el Antiguo Testamento ha resucitado? Ninguno ha resucitado. Los propios fariseos y judíos, entre ellos, yo sé que lo único que quieren es matarme y van a matarme porque así dice la profecía. Dice los fariseos, bueno, a Teaudes ya le hemos matado, a Judas también, a otro también. Y ninguno de ellos, cuando lo matamos, se acabó, se terminó. Pero este Jesús, después de muerto, da más vida, como decía. ¿Quién es el que construye? Pero vamos de la raíz. ¿Quién en el Antiguo Testamento ha resucitado? Ninguno. Eso se le ha dado, como dice, Israel mismo ha profetizado, hasta que venga aquel que ate su borroquilla a la parra y el poder no se apartará de sus piernas. Todos sus hermanos se postrarán ante él y lo obedecen. ¿Quién en el Antiguo Testamento? ¿Quién resucitó? Nadie. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién se apareció a Pedro, a Pablo? Porque hay una cosa, vamos a ordenarnos un poco, que hay que entender aquí. Solamente se van a confundir los que quieren. ¿Por qué Jesús no se le apareció a Anás, a Caifás o a los romanos, a los soldados? ¿Por qué Jesús se apareció a Pedro, a Pablo? Recuerden las propias palabras del propio Jesucristo. Cuando estando en vida decía, en tiempos de Elías, ¿cuántas viudas habían en Israel? Ahora, miren ustedes mismos, ¿por qué? Por el pac, por el, ya se venden todo, por la mafia. Mientras que persiguen a la esposa, al hijo ajeno, matan a su esposa y a su hijo. Justicia, verdadera justicia. Por eso yo le digo a los buenos, nunca pierdan su tiempo persiguiendo a la esposa ajena. ¿Y por qué no persigue a tu esposo? No cuida a tu esposo. A los hijos ajenos, ¿por qué no cuida a tu hijo? Y aquí eh, yo voy a escuchar mi corazón. ¿Por qué tú no proteges a los tuyos? Y el propio Jesucristo ha dicho. Pero atiéndame una cosa aquí, vamos. Cuando estábamos por pasar, ya que él es el más famoso en el mundo de la mafia, eh, estábamos en el hotel con mi papá y estaba a punto de dormir. Y me dijo Jesús, el Señor, sálvalo, es tu padre, para que no me durmiera. Yo ya sabía que no iba a pasar. Él al día siguiente come, me retaba para que comiera. Y yo le reprendí diciendo, mira, no te van a dejar pasar a ti ni a mí, iremos caminando, nos van a sacar el documento y nos van a hacer esto. Pregúntenle. Y así mismo pasó. Él se salvó
porque alguien pagó por él, pero yo no me salvé porque nadie pagó por mí. Miren que la última vez que va, ya están todos rodeados. Yo le había dicho, son comunistas, debes cuidar la comida, esto que aquello. Son demonios, se mueven por materias, hay que someter. ¿Y cómo yo sabía que no iba a pasar? Porque el Señor ya me había dicho. Y pregúntenle si pasó o no pasó. Así mismo pasó. ¿Y cómo yo voy a dudar? Como decía, la gente viene aquí y contempla el sol. Pero vamos a hablar un momento del bien de los buenos. Un día una persona dijo a otro, ella va a agradecer también. No sé cómo voy a agradecerte. Y el otro le respondió, gracias nena, le dijo, solamente di gracias. Algunos vienen en el monte y empiezan a gritar al Señor, gracias. Y yo ahí, Señor, escucha, Padre, no nos mate a todos, Padre, a lo menos uno de te está diciendo gracias, Padre. Mira a tu hijo, mira a la Virgen, no me mire a mí, no mire mis pecados. Porque el Padre está a punto de un secuestro más, una tortura más. Y ya están todos borrados, como decían los chinos, van a ser borrados del libro de la vida. Quedan como pequeños, una nacioncita, un paisito de los que fue fundado por los italianos. Y desde que llegué, eduquen a sus hijos. Vayan, envíen, busquen a ustedes si le escuchan, a ustedes si le quieren ver porque tienen poder. ¿Cómo se someten ustedes a algo inferior, a alguien menor? Escuchen a la Virgen. Cuando la Virgen dice, Italia es miserable, la Virgen llora en el 2019, 20. Y ahí sí los italianos se movieron 2020, tumbaron al dragón, como lo están haciendo en España. Y la Virgen dijo, hoy es un gran día para el mundo, un gran trabajo, un gran... A mí me queda antes de morir como este ejemplo me llevo en el corazón del pueblo de España, de la verdadera justicia. Imagínense estando en el poder, lo han condenado. Jopaitega y presos, fueron todos presos por corrupto, ladrón y 100.000 cargos. 27, 19, 3. Y eso sin nombrar el COVID, la falsa ayuda, la guerra, qué sé yo. Y todas las, como dicen, las puterías del gobierno. Estando en vida ellos. Y teniendo poder, hacen justicia. ¿Y quién? Yo les digo que los vecinos están viendo, que los niños, los jóvenes los están viendo. Ahora vamos despacio. ¿A quién nosotros vamos a pedir ayuda y auxilio? A Jesús el Mesías, como cristiano. El que está sentado a la derecha y como decía, el propio Padre vino a anunciar, como decía, Sara tenía tres cosas. Era estéril, era vieja y no creía, no creyó, se rió de Dios. 99 años. Y algunos que me están viendo son jóvenes, algunos creen, pero ¿por qué Dios permite? No pregunta y no hace la voluntad de Dios. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué yo puedo hacer si tuviera un hijo? Porque aquí voy a abrir mi corazón. Pero vamos despacio porque estoy viendo algo. Pero por amor a los buenos sacerdotes, a lo menos si uno aprende algo aquí, va a entender una cosa. Miren, yo tengo un hermanito.
y donde yo voy lo vamos a matar. Los chinos, por ejemplo, son los que se dedican, el que se asemeja a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, siempre buscan y te ponen enfrente. Vea chino de la diligencia, como veía a Trump, que le trajeron uno que se asemejaba a su hija y tú, date la vuelta y que te grabe. Ahí puede ir por mafia, por seducción, por 100 años de calabozo, por persecución. Cualquier cosa que le pasa a su hija, a primero a quien puede matar es a esa persona. Un ejemplo estoy dando. Decapitación, plaza pública, de todo puede hacer ahí. Lo que decía aquí, ¿por qué está en silencio? De quien en boca puna, tú solo debes explotar. Lo único que debes hacer es explotar. Porque estos demonios no entienden. Y lo primero que ellos, imagínense, yo tengo vergüenza. Escuchen la palabra de la Virgen. Van a explotar a las videntes. Y si María Pavlovich habla, van a matar a su hija. Escuchen la valentía que yo me llevo de esta mujer, no solamente el amor del corazón. Atiéndame bien una cosa. No es ni mi hijo, porque una cosa quiero que entiendas. Cuando Dios dio el tercer secreto de Fátima, ¿será que Dios no pensó que qué iba a pasar? Porque los teólogos modernos decían, no, vamos a silenciar porque se va a perder mucha gente. Y lo que Dios quería era limpiar la iglesia, que esta mafia se vayan de aquí. Quería que nadie más venga para que después vengan sus verdaderos hijos, ¿no? Que sean todos apresados, vayan a la cuna, como se dice. ¿Será que Dios no pensó? Y yo tengo vergüenza porque no es ni mi hijo. Aquí los sacerdotes van a aprender y entender perfectamente por qué Dios y el propio Jesucristo no permitió que los sacerdotes se casaran. No es ni mi hijo y todos los días la amenaza, a quien primero vamos a matar y enumeran. Y yo tengo vergüenza de María Pablo y de Mirjana de Vizca, de los profetas que ahora mismo están, que tienen hijos, como Isaías tenía 3 hijos, contemplando con miedo, denunciando como está haciendo tú. No es ni mi hijo, y la vergüenza que yo siento en mi corazón, queriendo hacerme callar. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un hijo de mi propia sangre, carne y hueso? ¿Cómo voy a hablar? Lo único que me queda es, como Abraham, ofrecer al Señor. Tú me lo diste, Señor, como decía Job también, tú me lo has quitado. Porque cuando hubo un problema en casa, ni una palabra yo nunca le juzgué ni le acusé a mi hermanito, porque sabía perfectamente bien que era la mafia de Bergoglio, que pagaba todo y movía todo. Nunca le acusé, porque eso viene espíritu de suicida, esto que aquello, y nunca le he dicho nada, sino que siempre le he pedido a la Virgen que se le aparezca, que sé yo, que ella le hable al propio Jesucristo, que lo salve. Si ahora lo van a matar, bueno, antes de que se pierda tanto, Dios lo lleve al cielo. Lo único que pido es que sus padres entiendan y comprendan que es la voluntad de Dios y que ofrezcan a Dios. Porque estamos siendo martirizados todos, no solamente el padre que construyó la cruz fue asesinado, sino que hay familias enteras que están siendo asesinados, como mi abuela, como ahora, y van a ser asesinados por la construcción por esta tierra. Y ayer explicaba claramente el pecado. Cuando vas a hablar de Dios, demuéstrame primero qué pecado Dios ha cometido
con darte tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, como decía. Nace hombre y quiere ser mujer. Nace mujer y quiere ser hombre. Que el problema no está en la sexualidad, el problema está en el corazón, en la mente, en el pensamiento del ser humano. Que si la mujer, como decía, aprendan de los putos, ustedes por naturalidad tienen la gracia de ser madre y señora y reina. Y los hombres aprendamos de Dios. ¿Qué es el hombre? Como decía yo, los que quieren que vuele, yo no soy paloma para volarlo. Las aves, las palomitas vuelan. Si fuera paloma, uno va a querer ser hombre nuevamente. La imaginación, la intelectualidad, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes, el imagen y semejanza, pero callemos para que no. Humanitatis, esplendor, mientras secuestra, tortura, nuevas leyes, mata, deja sin sol, sin luz, sin respirar, sin, al mundo entero. Que, como decía, primero vamos a vivir y si podemos vivir, porque eso es lo que quiero que aprendan, lo que me van a escuchar. Con el argel ya el 60% hice lo que había hecho un santo. Un santo pasa en el ambón lleno de gente. Empezó a se fueron todos. Se quedaron 2, 3 viejitas. Bueno, ahora vamos a predicar. Todo silencio. Que el reino de Dios no es para cerdos ni para perros, sino para los elegidos. Ahora vamos a revelar una cosa. Quiero que me atiendan bien. Estamos luchando contra la vaciedad de la mentalidad para que se olvide todo. Lo único que quieren es que se calle, que se calle. Porque cada palabra están siendo apresados. Ya el año pasado, cuando estaba en la casita del padre, vino una tormenta. Allá en Dupont te he escuchado muy bien. Busquen personas que tienen locus, quiere decir oído, escucha. Interior quiere decir corazón. Los que saben escuchar su corazón, porque hay personas que me están viendo y van a estudiar. ¿Qué quiere decir escuchar su corazón? Locución interior, que es un don que la Virgen da. Y lo que decía a los buenos, los padres, que aprendan a ir a la cárcel, a ser torturado, asesinado, el martirio, porque no hay otro camino. Ese es el camino que nos lleva al cielo. ¿Y cómo es que llena de gente? ¿Cómo es que calla? ¿Cómo es que saca el sol? No hay otro camino. Jesús, siendo Dios, murió en la cruz. Y cuánto más nosotros por experiencia que fui garroteado, golpeado, desangrado, ni sentía dolor. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el primer día me forzó y el Señor me dijo, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Ahora voy a salir y el garrotazo, como decía, el sicario espiritual, porque es mejor el sicario de la carne, viene, el sicario espiritual no te mata la carne. ¿El demonio para qué viene? Para matar, robar y destruir. Su presencia y cada palabra asesina tu fe, destruye el amor, roba la esperanza. Y cuando viene Dios, que su presencia y cada palabra construye, enseña, dirige. La diferencia que hay es de la tierra al cielo. Ahora explicaba por qué no soy juez, no levanto la mano, por qué no muestro mi aparato, por qué no a cárcel, porque tú en todo el mundo es lo mismo. Cuando tú salgas a caminar vas a ver, llamémosle así, Chespirito, se sienta y cada uno, si tú manejas la mafia, todo tiene sentido. De la comunidad que yo vengo, ellos manejan perfectamente la espiritualidad, pero no manejan la mafia, ni mucho menos la razón.
el día en que manejen la mafia, bandidos, se van a dar cuenta que hay, la mayoría son bandidos de la mafia. Y ahí ya se va a acabar el retiro, ya no van a querer hacer los retiros, porque se van a asustar tanto y con razón que mi hija se prostituye, que mi hijo es desastre en mi vida y ahora entiendo todo. Pídele a la Virgen, pídele a la Virgen. Madre, enséñame a manejar la mafia y ya no vas a querer ni sentarte al lado de ellos. Porque lo primero que van a hacer, a ti drogadicto, parecen drogadictos, manicomio puro. Cuando yo estaba en el manicomio, estos no están locos, son todos de la mafia, régimen. Deben ir todos a la cárcel, no en el manicomio. ¿Por qué? Por persecución religiosa, por motivo. Y los putos en punta ya están ahí esperándote, se adelantan todos. ¿Nosotros qué podemos hacer? Alégrense, dice la Virgen. Estoy viendo un sol en todo el mundo. ¿Por qué? Porque muchos ya no van a ni querer ni escuchar. Pero es la verdad el que hace libre, el que saca el sol. Es Jesús el que creó. Es Jesús el que limpia, el que sana, el que libera. Es nuestra madre la Virgen y vale la pena ir a la cárcel por ella. Vale la pena ser desangrado. Vale la pena sufrir. Y lo único, con esto voy a terminar, que aprendan aquí de la Virgen es que ese es el camino, la verdad y la vida, la cárcel, el desangramiento, el sufrimiento. ¿Ah? Ese es el camino que nos lleva al cielo. Jesucristo es la verdad y la vida. Son cobardes, inútiles y se venden por cualquier cosa. ¿Ah? Venden a su propia nación, venden a sí mismos. ¿Ah? Y van a ver que lo único que quieren es hacer llover. Pero Jesús, ¿qué ha dado? La vida. Y lo único que quiere es que tengas miedo de ellos cuando tú apenas justificas. Ahí, ahí un ellos no son nada. Lo único que falta es un ejército, invocar al Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, como en tiempo de Sennacherib. Padre, envía a ese ángel que en tiempo de Sennacherib el propio arcángel Rafael dio a conocer a Daniel lo que sus enemigos decían. No había quien aguantaba a Israel porque un ángel descendía delante de ellos. No había quien, como decía Josué, le vamos a hacer prisa. Josué el único y Caleb. Estos no son nada, era descendiente de Anado, 1,5 metros, 3,5 de anchura. Esos policías ahí cagaban. Estaba más de 600,000 millones los israelitas y se acobardaron, se cagaron. ¿Qué pasó? Bueno, el padre, media vuelta, otros 40 años, y ninguno de ustedes van a ver la tierra prometida. Lo que yo estoy, el padre, yo quiero ver. El padre no tiene la culpa. Yo soy cobarde, tú eres cobarde. O si no, el pueblo decía que sigue matando Sibori al hijo de Troji, qué sé yo. Sigue matando a los hijos del pueblo y el pueblo va a acabar el tiempo del comunismo aquí, en este lugar. Que la muerte y la sangre va salvando las vidas y las almas. Entonces, con esto vamos a terminar. Que si quieren aprender algo aquí, aprendan a sufrir.
aprendan a morir, aprendan a sacrificarse, aprendan a no ser cobardes e inútiles, porque no sabemos ni hablar, ni escribir, ni esto que aquello, pero no nos va a fallar el pulso para dar la sangre, para dar la vida, para pararnos y dar el ejemplo que Cristo nos ha dado en la cruz. Ese es el mayor ejemplo y mayor enseñanza. Yo no voy a hacer una pregunta teóloga, filósofa, psicológica, astronauta a las videntas, cuando con su vida 40 años, como yo mismo hago esta pregunta, ¿y cómo es que aún siguen vivas? ¿Y cómo es que han aguantado, como decía, la superpotencia? Todo el mundo contra unos niños de 15 y 9 y 10 años. ¿Cómo es imposible? Hasta como decía en el Antiguo Testamento, bueno, Cristo resucitó. Para que sepamos quién es el Mesías, solamente Jesús ha resucitado. En el Antiguo Testamento, ¿quién después de muerto construyó el mundo entero? Nadie. En el Nuevo Testamento ve desde Jerusalén el mundo entero. No hay nación, comarca, pueblo, tribu que Cristo no haya construido. Y miren la nueva ley. Son cristianos. Yo voy a decir como un expulsado, pero ya había dicho y voy a volver a repetir. Cuando yo estaba en un lugar, había un indio en medio de nosotros. No solamente que van a volver a ir ustedes, sino que ya están ahí en medio de ellos. Ese indio decía la verdad, pero puto me meté, decía. Ustedes son todos putos, le decía a los. Y lo mismo que aquí, moquete, pito de palito, esto, casquello, violencia. Y él entraba en cualquier lugar, corría de ellos y a mí me respetaba, porque yo no jugaba con él. Y cada vez venía y se escondía detrás de mí, yo aquí nadie te va a tocar. Invocamos al Arcángel San Miguel, nadie va a tocarte. Y le defendía. Y yo lo único que pensaba es, si yo logro ir en medio de estos indios a evangelizar, y cuamba, ya puede, saben qué me van a hacer, lo que aquí están pensando. La carne no sirve de nada. Y yo le digo a los que aplaudieron con tanto amor y entusiasmo que somos sus hijos. A lo menos si van a ir a acostarse con las indias, responsabilícense. Cuando Napoleón fue, y aquí yo voy a humillarme para que Cristo crezca. Donde yo voy, amén, Señor. Los de la mafia, escuchen lo que me gritan. Ah, español, españolski, españolski, español. No dice paraguayo, español dice. Porque ¿en qué idioma yo hablo? En español. En español. Entonces, yo voy a quedarme con lo bueno. Gracias a los españoles hemos sido cristianos, si no a un indio grapón, un indio íbamos a ser. Nunca hubiera conocido a Jesucristo. Nunca hubiéramos llegado al cielo. Gracias a Jesús, el Mesías, somos cristianos. Estoy aquí. ¿Por qué la Virgen me eligió? ¿Por qué hablo en guaraní? Porque hay una flecha que se debe respetar. Y lo bueno es que Nillo y Munillo y Don Munillo y Nillo se fueron, colonizaron, qué sé yo, tuvieron hijos y nacieron como aquí los españoles, los paraguayos. Ja, 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 se van a reír. Yo no me avergüenzo. Mi espíritu viene del cielo, de Adán y Eva. Cualquier juicio te somos, desde que Dios inundó Noé, somos descendientes de Adán y Eva y Noé.
y todo el mundo somos lo mismo, somos hermanos. Y lo que ustedes mismos fueron a hacer, ahora enorgullecidamente no se responsabilizan con su hijo. Como decía, lo primero que vamos a hacer es ley montaña, como hizo Kim, más de 80.000, como está haciendo eh, Rusia, pasaporte, esto que aquello, protección a las mujeres, pago para que tengan hijos. Cuidados, es un ser humano, imagen y semejanza. Está bien, porque ahora yo voy a salir y todo el mundo habló muy mal de nosotros. Yo pregunto, ¿y cómo tú me has visto y me has escuchado? Y la única respuesta es la mafia. ¿Cómo tú sabes lo que yo he dicho aquí? Porque yo estoy predicando a los ángeles para que salga el sol y yo sea garroteado y ustedes sigan viviendo. Como decían los policías, voy a terminar con esto. Lo único, ya que el odio ha tomado sus corazones, denme su palabra. Bueno, vete de aquí y te dejaremos salir. Amén. Se acabó. Si no quieren que me vaya, dejen que los niños vivan. Deja que tu esposa siga viviendo. Ni Bergoglio se salvó. ¿Y cómo tú vas a salvarte? Ni lo más alto de jerarquía se están salvando. ¿Y cómo ustedes piensan? Entonces terminamos con esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.